Bueno, vamos a leer 1 Corintios 13, vean ahí sus Biblias. Verso 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Recuerden que todo esto que está diciendo Pablo, pues es, digamos que hipotético, ¿verdad? Si esto fuera posible, si esto fuera algo alcanzable, ¿verdad? El que yo hablara lenguas angelicales, el que yo tuviera todas las lenguas, si fuera esto posible y si tuviera esta capacidad, pero no tengo amor, dice, pues vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Y recuerden que esta iglesia, pues era una iglesia que se jactaba de tener muchos dones, ¿verdad? De hecho, pues había celos, divisiones, peleas entre ellos, muy feo, ¿verdad? Pero bueno, así es la iglesia a veces, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. A veces, pues el Señor tiene que trabajar en algunas áreas en nuestras vidas. Pero de manera muy linda, Dios por medio de Pablo nos deja ver de manera y forma muy amorosa nuestra necesidad de considerar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y entonces añade en el verso 2, si tuviese toda profecía, ¿verdad? Y entendiese todos los misterios, si esto fuera posible, toda ciencia, toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, otra vez, nada soy, nada soy. Y luego el 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, este amor, pues no es cualquier clase de amor, ¿verdad? Lo sabemos. Este amor del que está hablando el apóstol Pablo es un fruto del Espíritu, es un matiz del fruto del Espíritu que es producido por el Espíritu Santo única y exclusivamente en la vida de los hijos de Dios. Entonces, cuando leemos estos versos, debemos de considerar cuál es el amor que está refiriéndose el apóstol Pablo. No es cualquier tipo de amor, no es algo emocional, no es algo sentimental, no es algo que yo doy o ofrezco como resultado de lo que recibo, ¿verdad? O tengo o no tengo, sino es en función a lo que Dios me ha dado, ¿verdad? ¿Recuerdan ahí el pasaje de Romanos 5, cómo Dios ha derramado en nosotros su amor? Y eso ha hecho transformar nuestras vidas de tal forma que ahora no nada más nos gozamos en nuestra salvación, sino podemos gozarnos en las dificultades, ¿verdad? Gloriarnos ahí. Entonces, este es el tipo de amor que Pablo nos está haciendo pensar cuando, digamos que nos exhorta y nos anima a considerar estos dones que Dios nos ha regalado y entonces como ponerlos en una balanza para determinar si están en el mismo grado en cuanto al amor que nos manifestamos los unos a los otros, ¿verdad? Y porque esto, recuerden, lo está hablando en un contexto de una iglesia local, donde está hablando y haciendo referencia incluso en el capítulo 12 acerca del cuerpo, ¿verdad? La metáfora de la iglesia, el cuerpo, que somos diferentes miembros, que interactuamos con los dones que Dios nos ha regalado. Y entonces es en ese contexto que Pablo nos anima a pensar, mira, si tú eres miembro de la iglesia de Jesucristo, si tú eres miembro de la iglesia de Dios, pues es gracias a Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo te ha bautizado, es lo que señala ahí en 1 Corintios 12, en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y es Dios quien pues nos ha colocado en el cuerpo de diferentes maneras y llevando a cabo diferentes funciones. Y hace referencia pues a algunas partes del cuerpo, ¿verdad? Somos distintos, diferentes. Esa es la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Muy lindo. Imagínense que nada más todos fuéramos como David o como Isaac. Qué feo, ¿verdad? Como Isaac, pues qué lindo, ¿verdad? Pero como David, pues qué feo, ¿verdad? Pero esa es la multiforme gracia de Dios, cómo el Señor nos ha colocado en un cuerpo donde todos somos diferentes miembros y a cada uno de nosotros en particular, si somos hijos de Dios, nos ha regalado al menos un don. Y es en ese contexto en que hemos recibido dones que Pablo nos hace pensar, miren, no es tan importante los dones que ha recibido, ¿verdad? Sino el amor con que ejerces esos dones. Porque si has recibido un don, es porque Dios te ha amado, ¿no es cierto? Esa es la idea. Somos cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, por amor de nuestro Dios. Él nos ha dado vida espiritual cuando estábamos muertos espirituales. Nos ha regalado su espíritu para que viva en nuestro interior.
nos ha dado su palabra para ser instruidos. Y todo ha sido resultado como ese amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Y esos dones que Dios nos ha dado, incluso gracia que nos concede con las personas cuando ejercemos los dones, pues es una obra de Dios, de amor. Por eso Pablo subraya, mira, cuando estén en la iglesia, cuando estés ejerciendo los ministerios, los dones que Dios te ha regalado, tienes que considerar y pensar que lo más importante es el amor con el que sirves, con el que edificas, la motivación, las intenciones en tu corazón. Y entonces comienza a desarrollar lo que hemos estudiado ya por varios meses, en el verso 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, es decir, no es arrogante, ¿verdad? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Quisiéramos animarles, hermanos, a estar repasando estos estudios, ¿verdad?, que hemos estado llevando a cabo por varios meses. Como les decía el domingo anterior, pues yo no quiero irme de aquí, de este texto tan bonito, tan lindo, porque nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo, cómo Él personificó esta clase de amor todos los días de su vida. Desde su niñez hasta su adultez, cuando fue a la cruz, siguió practicando este mismo amor. Y pues aunque a veces hemos sido muy exhortados, ¿verdad?, digamos que Dios ha abierto nuestro corazón para ver nuestra condición. Realmente también ha sido muy bonito porque seguramente más de uno hemos crecido, ¿verdad? Hemos examinado nuestra vida, nuestro corazón, y Dios ha sido muy bueno y paciente. Y gracias a Dios porque pues esta es palabra de Dios, ¿verdad? No es palabra humana. Y la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra el alma, las coyunturas, hasta partirla, ¿verdad? Y dejar exhibida nuestra necesidad de acudir al consejo de Dios y aprender, y entonces ser transformados en nuestro pensamiento, en nuestra forma de hablar, de conducirnos. Y es pensando en eso que quisiera que ahora me acompañen a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Esta carta de Pablo a la iglesia en Roma fue escrita ahí aproximadamente entre el año 58 después de Cristo, a esta iglesia que está ahí en Roma. Y esta iglesia en Roma pues era una iglesia muy particular, porque era una iglesia conformada por judíos y por no judíos, ¿verdad? Por judíos y gentiles. Entonces en esa época era algo pues muy poco visto, ¿verdad? Era algo que chocaba en la mente de los judíos, el que hubiera personas dentro de la iglesia de Dios con un contexto no judío. Entonces Pablo les escribe a estos hermanos la carta a los romanos con el propósito de subrayarles que el evangelio es para todos sin excepción. Es para judíos y para no judíos. Y podemos pensar nosotros, bueno, es para toda clase y tipo de personas, hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos, ancianos. Es para los de Europa, para los de Asia, para los de Latinoamérica. El evangelio de Dios es para todos, ¿verdad? En este tiempo Dios está salvando a gente de toda tribu, lengua y nación, y les está colocando en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Dios. Y bueno, Pablo escribe esta carta para subrayarles esto a estos hermanos de esta iglesia en Roma, para hacerles notar otra vez, subrayar que pues aunque hay no judíos, también son hijos de Dios, junto con los judíos a los que Dios ha salvado. Y de manera notable, ya lo hemos subrayado varias veces, pero en los primeros 11 capítulos, Pablo pues habla mucho de doctrina, pero bastante, 11 capítulos. A lo largo de 11 capítulos está enseñando una y otra vez doctrina. Para aquellos que piensan que la doctrina no es importante, ¿verdad? O que la doctrina aburre, o que la doctrina incluso divide, ¿verdad? No, la doctrina es muy instructiva. La doctrina, pues, es la base y fundamento de todo. Pensando y comenzando con nuestra salvación, ¿cómo habríamos de haber sido salvados si no hubiéramos escuchado la doctrina de la soteriología, ¿verdad? Del Evangelio de Dios, o de la amartiología, de la condición del hombre? La doctrina es sumamente importante, forma parte
básica, fundamental, esencial de la vida de la iglesia. Y a lo largo de 11 capítulos, pues Pablo, digamos que se explaya, ¿verdad? No se detiene, sino se explaya para hablar mucha doctrina. Y en los capítulos 1 y 2, ahí podemos ver que Pablo habla mucho acerca de la condenación, acerca de la condición de todos aquellos que no han venido a la fe, que no son creyentes, que no forman parte de la iglesia de Dios, y les hace ver que están en un estado de condenación, ¿verdad?, delante de Dios, a causa de su propio pecado. De hecho, en el capítulo 2, ahí de manera muy, digamos que clara, les dice Pablo a la iglesia en Roma, a todos, ¿verdad? Nosotros nos dice, bueno, que aquellos que no han venido a la fe están atesorando ira para el día de la ira. Es como si estuviesen guardando no dinero, ¿verdad?, sino están guardando con sus pecados y su corazón no arrepentido, sino duro, están guardando ira de Dios para el día de la ira de Dios. Y Pablo lo dice de manera muy clara. Por eso, en estos primeros 2 capítulos, mucha doctrina acerca de esta situación. La situación del hombre en su estado natural y cuál es el resultado si no se arrepiente, condenación. Pero luego en los capítulos 3, 4 y 5 ahora escribe sobre la justificación. Ahí de manera muy linda nos dice que los que están en Cristo Jesús, pues estamos justificados, no hay condenación, ¿verdad? Muy bonito esos capítulos 3, 4 y 5, justificación, no por nuestros méritos, por los méritos de Cristo, por la obra de Dios a través de Cristo, somos justificados. Dentro de la corte de Dios, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido borrados en su totalidad, ya no hay más condenación y eso lo desarrolla en los capítulos 3, 4 y 5. Pero luego en los capítulos 6, 7 y 8 ahora empieza a hablar acerca de la santificación. ¿Se están dando cuenta? Todas las doctrinas que ha estado desarrollando, condenación, justificación, santificación, ese capítulo muy famoso, ¿verdad? El capítulo 7 donde Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Y 3 veces dice, el pecado mora en mí, el pecado mora en mí, el pecado mora en mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es una realidad. Dios nos está santificando, nos ha liberado de la esclavitud del pecado, pero ahora mientras leemos la Biblia, mientras oramos y la aplicamos en nuestras vidas, Dios nos está librando de la presencia del pecado en nuestras vidas. Poco a poco, piensa en eso, poco a poco estamos cambiando nuestra forma de pensar, ¿no es cierto? Y no es nosotros, ¿verdad? Es Dios a través de su palabra. Poco a poco, piensa en tu salvación desde que el Señor te compró con la sangre de Cristo. Piensa cómo tu forma de hablar cambió, fue transformada. Cómo tus actitudes también están siendo transformadas. ¿Por qué? Porque es la obra de santificación del Señor, ¿verdad? Es lo que Él está haciendo hoy con nosotros. Y luego en los capítulos del 9 al 11 nos habla acerca de la vindicación del pueblo de Israel. Entonces, a lo largo de 11 capítulos, mucha doctrina, mucha enseñanza. Y a partir del 12 es que ahora comienza a hablar acerca de la vida práctica. Nos empieza a enseñar ahora, ya que tenemos todo esto en nuestra cabeza, en nuestra mente, no nada más eso es suficiente, ¿verdad?, para Dios. Ahora la práctica, ahora eso cómo influye tu forma de hablar, ahora eso cómo permea en tus pensamientos, en tu forma de conducirte, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, cómo se debe de ver eso, porque no es nada más un conocimiento intelectual, ¿verdad?, sino siempre el conocimiento de la sana doctrina lo vemos y lo estudiamos ahí con los hombres en la carta que Pablo le escribe a Tito, pues el fin de la doctrina, de la enseñanza que Pablo está dando a Tito para que él a su vez enseñe ahí a las iglesias en Creta, pues es la piedad. Muchas veces en la carta se subraya eso, sana doctrina conectada con piedad, buenas obras, con la necesidad de agradar al Señor en todo momento y en función no a algo que nosotros hagamos por cuestión del legalismo, sino tomando como base lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces ahora aquí, a partir del capítulo 12, pues Pablo comienza la carta de una forma práctica. Es como un parteaguas, ¿verdad? Así es como si dividieras tu Biblia, esta carta a los romanos, tuvieras esa carta y Pablo es como si la cortara, no a la mitad, pero en el capítulo 12 es como si estuviera la primera sección y la segunda sección del 1 al 11, la segunda sección
del 12 hasta terminar el capítulo 16. Y vean cómo este parteaguas, digamos que quiebre se hace en el capítulo 12, cuando dice ahí, vean sus Biblias, así que, muy importante, ¿verdad? Es como si le dijera, mira, en base a todo lo que te dije, en función a todo lo que te he estado explicando, te he estado enseñando, te he estado escribiendo, ¿verdad? En función a todo eso, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Pues todo lo que ha desarrollado, ¿verdad? En función a estas grandes doctrinas de la condenación, la ira de Dios, justificación, la obra de Cristo, santificación, la obra del Espíritu, vindicación, el plan de Dios para Israel. En función a todo eso, esas misericordias, entonces te ruego, dice ahí, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya hemos visto varias veces este pasaje, ¿verdad? Pero con esto otra vez recordamos nuestra necesidad de pensar, ¿verdad? Cómo Dios apunta mucho a nuestra mente y no a nuestras emociones. Esto, pues, aquí no vemos por ningún lado la necesidad que tengamos de atender si me siento bien o me siento mal, si quiero orar, no quiero orar, si quiero hacerlo, no quiero hacerlo, si quiero leer o no quiero leer la Biblia. Porque quizá alguno pudiera pensar, pero pastor, yo a veces no quiero leer la Biblia. Yo a veces no quiero presentar mi cuerpo en adoración al Señor. Mejor no lo hago porque voy a ser un hipócrita. Ese no debe ser nuestro pensamiento, ¿verdad? No. O sea, tenemos que hacerlo, debemos de ir ahí, debemos de someter nuestra carne, nuestro pensamiento. Y al contrario, pedirle al Señor ayuda. Si estamos luchando con nuestro pensamiento, nuestras emociones, someterlas a la palabra de Dios. Y entonces ir ahí, ¿verdad? Y procurar estar siendo de esta forma, presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo. Es como pensando en una ilustración y lo que sucedía en el antiguo pacto. ¿Se acuerdan cuando pues, se ofrecían sacrificios de animalitos, verdad? Nosotros somos como una especie de altar y un sacrificio, ¿verdad? Un animalito ahí, que mientras estamos viviendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos viviendo en un constante sacrificio a Dios. Estamos viviendo siempre delante de la presencia de Dios. Y en eso quiero que pensemos el apóstol Pablo. En función a toda la doctrina, mira, piensa en que desde que te levantas hasta que te acuestas, todo debe ser un acto de adoración. Tu forma de pensar, tu forma de hablar, en cómo te comunicas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en la forma en que obedeces a tus papás, en la manera en que trabajas, en la manera en que estudias, ¿verdad? En que te relacionas en la iglesia. En todo momento, tu vida debe ser un altar y un sacrificio. Así, porque siempre estamos delante de Dios. De hecho, Dios vive en nosotros, ¿verdad? Y entonces dice Pablo, mira, te ruego que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y esto es tu culto racional. En esto debes de pensar todos los días. En esto debes de considerar todos los días. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y con estos dos versos, hermanos, es que Pablo nos anima a considerar, y es como si nos dijera, ¿verdad? Mira, a la luz de la doctrina, entonces, capítulo 12, versos 1 y 2, adora a Cristo con tu vida. Adora a Cristo con tu vida. Que tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestes, sea un acto de adoración continuo a Dios. Y no cualquier acto de adoración, ¿verdad? Un acto de adoración donde cuando tú te presentas delante de Dios, Dios observa tu vida y está viendo que es un sacrificio vivo, santo y agradable, que sube, digamos, un aroma, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios, lindo, puro, donde tú estás ofreciendo toda tu vida al Señor. Pero también adora a Cristo con tu vida mientras no estás adoptando en tu mente las filosofías de este mundo, ¿verdad? Los pensamientos de personas
que no conocen a Dios. Por eso dice en el 2, mira, no os conforméis a este siglo. O sea, no te hagas conforme a las filosofías que te rodean, ¿verdad? Sea donde te encuentres. No seas formado, no seas conformado en tu forma de pensar, de hablar. Podemos pensar en tantas cosas, ¿verdad? De conducirte, de relacionarte. No te conformes a eso, no te adaptes a eso, sino más bien transfórmate, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y otra vez apunta a la mente, ¿verdad? La necesidad de cambiar nuestra forma de pensar. El domingo pasado les hacía ver, mientras estábamos estudiando Génesis 3 del 1 al 7, pues que el pecado, ¿dónde comienza? A ver si alguien se acuerda. ¿Dónde? En nuestra mente, ¿verdad? Aquí empieza. Si yo comienzo a considerar algo, veo algo y empiezo a considerar algo, a pensar algo pecaminoso. Aquí comienza. Por eso la Biblia, Dios muchas veces nos llama a no adoptarnos a este mundo, a las filosofías de este mundo, a prestar atención en la forma en que pensamos. Y entonces, otra vez, en función a toda la doctrina, a la luz de eso, adora a Cristo. Y hazlo, pues, presentando tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, pero también adora a Cristo mientras no estás adoptando las filosofías anticristo, ¿verdad? Las filosofías del mundo. No las adoptes en tu casa, en tu familia, no las adoptes en tu trabajo, no las adoptes ni las metas a la iglesia. No hagas eso, sino más bien transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues no lo vamos a encontrar dentro de nosotros, hermanos, en nuestras ideas o pensamientos, lo vamos a encontrar fuera de nosotros, aquí. Y si está aquí, entonces yo necesito abrir mi Biblia, necesito sentarme, ¿verdad? Necesito pues estudiar seriamente la palabra de Dios, porque a eso soy llamado, a adorar a Dios de esa manera. Estudiar su palabra para que mi mente sea transformada, sea cambiada genuinamente. Y entonces, cuando hago eso, vean lo que sucede. Compruebo, ¿qué cosa? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas si no estamos cerca de Dios a leer su palabra? Esto es imposible, ¿verdad? Esto no es posible. No hay otra forma o manera de conocer la voluntad de Dios revelada a menos de que estemos expuestos a su palabra de manera continua. Pero si lo hacemos cada domingo y a veces hasta ni los domingos porque pues nos dormimos ahí en los sermones, en las enseñanzas, pues hermanos, no vamos a poder conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos a estar viviendo todos chuecos, todos cerrados, ¿verdad? Y no es porque Dios no nos haya dado toda su palabra o su instrucción, sino porque nosotros no hemos procurado estar ahí. Pero Dios nos recuerda que Él nos ha amado, ha derramado su amor por medio de Cristo y que Él nos ha salvado. Y en función a eso es que debemos de procurar adorarle y procurar ser transformados y no adoptados al mundo, ¿verdad? Pero también en los versos del 3 al 8 es como si nos dijera Pablo, en función a la luz de toda la doctrina, entonces ahora adora a Cristo, pero mientras sirves a los hermanos. Y aquí es donde quiero que prestemos atención, porque lo que hemos estado estudiando en 1 Corintios 13 es el amor, ¿verdad?, que debe de ofrecer todo hijo de Dios, toda hija de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, obviamente, y que produce el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso. Pero vean ahí cómo es que nos dice Pablo, como si nos dijera, ¿verdad? Mira, adora a Cristo a la luz de la doctrina, pero hazlo no solamente presentando tu vida como un sacrificio agradable, no solamente también siendo renovado en tu pensamiento, transformado y no adoptando filosofías mundanas, seculares, sino ahora amando, sirviendo, siendo de edificación a los hermanos. Vean por qué les digo esto, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, y aquí es muy importante, ¿verdad? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto es muy importante, porque muchas veces pensamos muy bien de nosotros, ¿verdad? Tenemos un altísimo concepto de nuestras vidas. Nos creemos mucho. No tenemos, nadie tiene baja estima, nadie. Aunque alguien pudiera decir, no, ese está bien deprimido, tiene baja estima. Sí, de verdad, pues por algo todavía está vivo, ¿verdad? Por algo todavía se baña, por algo todavía está ahí en su casita comiendo, ¿verdad? No tenemos un bajo concepto de nosotros, tenemos un alto concepto de nosotros. Y aquí vemos muy claro esto, ¿verdad? Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Y cuál concepto debemos de tener? Antes, muertos espiritualmente, ¿verdad? Alejados de Dios, fuera del reino de Dios. Jesús nos llama hijos del diablo, ¿verdad? De manera muy clara. Éramos necios, nos dice la Biblia, no buscábamos a Dios, no entendíamos la palabra de Dios, estábamos ahí. Y si Dios nos ha salvado, no es porque pues David haya sido muy inteligente, ¿verdad? Muy sabio. Porque un día me haya levantado en la mañana y, mira, ya entendí. No, fue porque Dios me buscó. Porque Cristo, el buen pastor, fue por mí, ¿verdad? Me dio su palabra, me llamó. Él me buscó y Él me compró con su sangre. Es por pura gracia, ¿verdad? Si hoy hago algo bueno, sea poquito o mucho, es por obra completa, absoluta y total de Dios. Por eso, miren hermanos, en nuestra relación como iglesia, Pablo nos comienza a decir, mira, adora a Cristo, pero mientras ahora amas a la iglesia de Cristo, edificas a la iglesia de Cristo, eres de bendición para la iglesia de Cristo. Y una primera cosa que debes de considerar mientras estás interactuando con la iglesia, y piensa en esta iglesia, no pienses en otras iglesias, ¿verdad? Piensa en nuestra iglesia local que Dios nos ha regalado, aquí en la Iglesia Bíblica de Monterrey. Piensa, lo primero que Dios me está diciendo es que no tenga un alto concepto de mí mismo, que piense de mí con cordura. Y esto ayuda muchísimo, porque hay veces que los hermanos no nos saludan, pues simplemente porque se les va la onda. Y nosotros nos creemos mucho, ¿verdad? No me saludó, ya no lo voy a saludar. O a veces se reúnen, ¿verdad? Y las redes sociales son tan chismosas. Se reúnen algunos, no, mira, se reunieron y no me invitaron. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Yo me merezco este trato, me merezco esta invitación, Pablo nos dice, mira, en las relaciones en la iglesia, piensa que no debes de tener un alto concepto de ti. Considera quién eres, dónde estabas y lo que eres ahora por pura gracia. Por pura gracia. Piensa en eso. Y eso, hermanos, nos va a hacer como bajar nuestros decibeles, ¿verdad? Bajarnos, poner nuestros pies en el piso. Otra vez el 3 dice, dijo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vean el 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y noten que dice función, ¿verdad? No dice valor, no dice función. Porque todos, hermanos, ante los ojos de Dios, tenemos el mismo valor delante de Dios. ¿Cuál es ese valor? Pues que hemos sido revestidos de Cristo. Y por ese hecho, Dios nos ama como Dios el Padre nos ama, como ama a Dios el Hijo. Esa oración sacerdotal que Jesús hace estando en la tierra al Padre en Juan 17, ahí desarrolla y dice que de la misma manera como Él disfruta el amor del Padre, nosotros, al estar asociados a nuestra fe en Él, disfrutamos de la misma cantidad y calidad de amor que Dios el Padre tiene para Jesucristo. Nosotros la tenemos, la disfrutamos. ¿Por qué? Pues porque estamos revestidos de Cristo.
porque estamos unidos a Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza. Y entonces, si eso es una realidad y es una verdad, entonces todos tenemos el mismo valor delante de Dios. El mismo. ¿Cuál es ese valor? Pues comprados con la sangre de Cristo, amados gracias a Cristo, justificados gracias a Cristo. Entonces todos en la iglesia, sin excepción, aquellos a quienes Dios ha salvado, aunque tengas un día de creyente o 50 días de creyente, Dios no tiene favoritos, ¿verdad? No tiene así como que, estándares, a los de atrás, allá, Chuy lo quiero más, ¿verdad? Allá. Y acá, no, Arnulfo, pues más o menos, porque batalla con ciertas cosas. No, no es así. Dios no tiene favoritos. El único favorito del Padre es el Hijo. El Hijo. Y nosotros, pues, ahí como que nos colamos en su cuerpo, ¿verdad? En un sentido. Y recibimos el amor de Dios, el Padre, gracias al Hijo. Entonces, piensa en eso. Es como si nos dijera Pablo, mira, piensa en todo esto mientras estás considerando quién eres tú, cuál es tu condición. Y también mientras estás viendo que en el cuerpo de Cristo, pues hay diferentes miembros. Y todos tienen diferentes, no valor, sino funciones, ¿verdad? Cada uno desarrolla los dones que Dios les ha dado de distintas maneras, de distintas formas, y todo es por gracia de Dios y todo es para la edificación de la iglesia de Dios. Entonces, vean la importancia, ¿verdad?, de estos versos. A la luz de toda la doctrina, capítulos 11, adora a Cristo con tu vida, adora a Cristo con tu mente, no adoptando filosofías del mundo, sino siendo formado por la palabra de Dios. Adora a Cristo en tu relación con los hermanos. ¿Cómo? Pensando adecuadamente de ti. Pensando, pues no tan bien de ti, sino como Dios nos dice en su palabra, quiénes éramos y quiénes somos. Trata a tu hermano, ¿verdad?, de la forma en la cual Dios lo trata. Trata a tu hermana como Cristo la trata. Él la compró con su sangre. Y entonces somos todos miembros, aunque no todos tenemos la misma función. Y es parte otra vez, hermanos, de esa multiforme gracia de Dios. Gracias a Dios que no todos pensamos igual. O sea, en función a nuestra manera en cómo desarrollamos los dones bíblicamente. Tenemos diferente carácter, estamos formados de diferentes edades. Simplemente voltea a tu alrededor. Pues esta iglesia, de manera muy linda, Dios ha querido traer aquí a personas de diferentes edades. Niños, adolescentes, jóvenes maduros, matrimonios jóvenes, matrimonios ahí medio maduros, matrimonios bien maduros, de todo, ¿verdad? Hasta ahí vemos la multiforme gracia de Dios. Y si te pones a pensar y a considerar cómo es que Dios usa a muchos de los que estamos aquí en diferentes áreas, formas, maneras, gracias a Dios. Es una obra de Dios, ¿verdad? La multiforme gracia de Dios. Entonces, piensa y considera que en la iglesia de Cristo hay muchos miembros. Y esos miembros tienen diferentes funciones, roles, actividades. Y entonces, verso 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Aunque somos muchos, somos uno. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, vean, los unos de los otros. No hay un miembro que esté desmembrado del cuerpo de Cristo. Por eso, pues también a veces subrayamos, y creo que lo hemos hecho notar de manera frecuente y seguida, una persona que dice ser cristiano, dice ser hijo de Dios, formar parte de la iglesia, pero que está desmembrado de una iglesia local, que no reconoce a sus hermanos en una iglesia local, que no reconoce a sus pastores, pues es algo antibíblico, ¿verdad? No es algo que Dios enseña en su palabra. Somos parte de un cuerpo. Somos parte de una iglesia local que Dios ha regalado. Y lo vemos en las diferentes cartas que Pablo escribe, ¿verdad? Escribe a iglesias locales. Antes había una iglesia por ciudad. Escribe a la iglesia en Corinto. Escribe a la iglesia en Filipos. Escribe a las iglesias en Galacia. Escribe, pues, incluso a pastores, ¿verdad?
A Timoteo, que era pastor ahí de las iglesias en Éfeso, escribe a muchas iglesias locales. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la naturaleza de los que Dios ha salvado en esta época o historia de la redención. Formamos todos parte de un cuerpo donde estamos colocados por el Señor en una iglesia local en particular. Y entonces somos miembros los unos de los otros. Véanlo ahí, esto es muy importante. Verso 5 al final, somos miembros los unos de los otros. Es decir, tú eres miembro de tu hermano que tienes al lado. Y tu hermano que tienes al lado es miembro tuyo. Aunque sea tu esposo o tu esposa, Dios lo ha salvado. Somos miembros de un cuerpo. Nos necesitamos. No por nada el autor de Hebreos nos dice, mira, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Estimúlense al amor, a las buenas obras. Deben de congregarse, deben de estar unidos como un cuerpo. Esa es la naturaleza del cuerpo. Ser miembros los unos de los otros. Vean el 6. De manera que teniendo diferentes dones, hay una multiforme gracia de Dios. Hay diferentes dones. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no, pues algunos no pudiéramos beneficiarnos de otras cosas, ¿verdad? Todos haciendo la misma cosa, imagínense. No, gracias a Dios, porque hasta en eso Dios ha tenido cuidado de la iglesia para dar diferentes dones y que todos nos estemos edificando, nos estemos siendo de bendición los unos para con los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, vean, según Dios es el que ha dado esto, según la gracia que nos es dada. Vean, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El de servicio, úsense pues en servir. El que enseña, pues que se use en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Esa es la forma en la que debemos desarrollar o procurar desarrollar los dones que Dios nos ha regalado. Y otra vez, viéndolo en el contexto, desde el verso 3, teniendo un concepto adecuado de ti. Ahí comienza todo. Ten un concepto adecuado de ti. No tengas un alto concepto de ti. Recuerda quién eras antes y quién eres ahora por pura gracia. Recuerda que Dios te ha colocado en el cuerpo de Cristo y que somos miembros los unos de los otros. Y que si somos miembros de los unos de los otros y Dios nos ha regalado dones, pues los dones no son para mí, ¿verdad? Es lo que dice Pablo y está enfatizando ahí en 1 Corintios 12, 13 y 14. Los dones son para la edificación de mis hermanos. Son para bendecir en un sentido la vida de las personas que van a la iglesia. Y entonces por eso, pues, depende el don que te ha dado, desarróllalo, úsalo, ¿verdad? Es el punto principal. Úsalo, usa ese don. Sé un buen administrador, un buen mayordomo. Piensa en esto. Si tú te fueras de vacaciones y me dejaras a mí las llaves de tu casa, ¿verdad? Te fueras por una semana y me encargarías a mí tu casa, pues te gustaría que no hiciera pachangas, ¿verdad? Que no invitara ahí a muchos niños a correr y que pasteles y regar todo. No, te gustaría que yo fuera un buen administrador, un buen mayordomo, que hiciera buen uso de tu casa. Así somos llamados, hermanos, a hacer un buen uso de los dones que Dios nos ha regalado. No son nuestros. Dios nos los ha dado para que seamos buenos mayordomos, no para nuestra exaltación, no para nuestra propia edificación. Ser un buen mayordomo con los dones que Dios nos ha dado es para yo estar rápido, ¿verdad? Pronto para usarlos aquí en la iglesia con mis hermanos. No necesariamente en un ministerio visible o apuntado por alguien en particular, sino en el ministerio de los unos para con los otros, ¿verdad? Estar dispuestos a ejercer esos dones que Dios nos ha regalado. A eso somos llamados, a hacer un buen uso de esos dones que Dios nos ha regalado. Y el verso 9 es a donde quería llegar, aunque hemos visto todo, ¿verdad? Vean el verso 9. Y en el contexto de adora a Cristo mientras sirves en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Que el amor sea un amor real, un amor verdadero. Un amor que fluye del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que mora en nosotros. Que así sea el amor.
que mientras estás sirviendo a otros, procures amar a tus hermanos. Pienses, quiero mostrar mi amor a Dios y quiero mostrar mi amor a mi hermano. Esto nos ayuda mucho cuando ahora sí no tengo ganas de servir, no tengo ganas de platicar con el hermano o la hermana que viene a pedirme un consejo. No tengo ganas de orar por alguno en particular. No tengo ganas de servir. Esto me ayuda a recordar el amor que Dios me ha dado sin reservas, no a cuentagotas, sino que me lo ha derramado, y entonces esto me debe de animar mucho para rápido correr a ejercer esos dones y hacerlo con un amor verdadero, con un amor genuino. Y si estoy batallando, ¿verdad? Porque pues tenemos un cuerpo pegado de muerte y a veces pues no amamos como debemos de amar, pues pedirle al Señor su ayuda, abrir nuestro corazón. Dios, no tengo ganas de amar, no quiero servir a mis hermanos, no deseo hacer esto, ayúdame por favor. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios, abrir nuestro corazón, ayúdame, ser dependientes de Él, y Él nos va a asistir, nos va a ayudar en la medida en que ponemos en práctica este amor y estos dones los unos para con los otros. Y vean la siguiente frase, esto es muy interesante porque está conectada con la primerita. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En un sentido, entonces, si nosotros estamos amando con fingimiento, sirviendo con otras intenciones a nuestros hermanos, con los dones que Dios nos ha regalado, pues estamos amando lo malo y no amando lo bueno. Por eso Pablo nos dice, aborrece lo malo. Aborrece lo contrario, a servir con fingimiento, con otras intenciones. Que ni se te ocurra, no pienses en eso. Acuérdate, ser renovado en tu mente con la palabra de Dios. Cambia tu forma de pensar, no adoptes filosofías del mundo en la iglesia. Piensa diferente donde quiera que estés. Que el amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo, sigue lo bueno. Y vean el 10. Amaos los unos a los otros con amor, ¿qué cosa? Fraternal. Con un amor que sale, ¿verdad? De las entrañas. Así, con un amor profundo. Ama así. Vean otra vez, los unos a los otros. Ya había dicho eso, ¿verdad? Los unos a los otros. Cuando dijo que somos miembros los unos de los otros. Y ahora qué lindo es ver que otra vez utiliza esta misma frase, los unos a los otros, pero pensando en el amor. Entonces, aquí hay un énfasis, ¿verdad? El ministerio de los unos a los otros, al estar amándonos los unos a los otros. Y entonces ejerciendo esos dones que Dios nos ha regalado, con un amor sin fingimiento, adorando a Cristo de esta manera, no solamente presentando mi vida diaria como un sacrificio vivo y agradable, no solamente no adoptando filosofías en mi cabeza del mundo, sino siendo transformado por la Biblia, sino demostrando esto en la vida de la iglesia local. A eso somos llamados, a amarnos los unos a los otros con amor fraternal. Y vean, otra frase muy interesante, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Prefiere el bienestar de tu hermano que el tuyo. Prefiere que él esté bien. Prefiere y busca que él pueda recibir un apoyo, una ayuda. Pon a tus hermanos adelante de ti y tú atrás. Esa es la idea. Mantente dispuesto a todo, ¿verdad? A humillarte, a servirlos, a amar. Esa es la dinámica que Dios quiere que se vea en la iglesia, ¿verdad? Una iglesia que practica este amor de 1 Corintios 13, donde nosotros, en función a toda la obra que Dios ha hecho, todo el conocimiento de Dios que Él nos ha regalado por pura gracia, por medio de su Espíritu y a través de su palabra, bueno, que eso realmente esté haciendo una transformación en tu vida, en tu corazón. Y entonces, pues que estos colores del amor de 1 Corintios 13 se puedan ver entre nosotros. Un amor que es sufrido, un amor que es bueno, que es bondadoso, un amor que no tiene envidia, sino que al contrario ve que alguien más sobresale en cualquier área, en cualquier ámbito,
ve que sobresale y no tiene envidia, no lo acusa, no, sino al contrario, dice gracias a Dios. Gracias a Dios por su vida, por la gracia de Dios en su corazón, cómo lo ha bendecido, cómo Dios ha sido bueno. Un amor que no tiene envidia, un amor que no es jactancioso, que no se envanece, es decir, no es orgulloso, no es arrogante, no, es humilde. Es un amor que no hace nada, nada indebido, que no busca lo suyo. Vean, pues es lo que hemos estado estudiando ahí en Romanos 12, ¿verdad? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, cree, espera y soporta. A eso somos llamados como iglesia de Dios. Y bueno, oramos que esto sea una realidad en nuestras vidas. Ese es nuestro anhelo, que Cristo siga siendo formado en nosotros, que verdaderamente seamos caracterizados por una iglesia que ama, principalmente a Dios, ¿verdad? Pero también que ama a los hermanos, que los sirve, que los edifica, que los pone adelante de ellos y no detrás de ellos o a un lado, sino que se entrega, ¿verdad? Porque ha sido muy animado por la doctrina de Dios, el amor de Dios. Y a eso somos llamados, hermanos. Cuando Pastor Eduardo y yo y las familias llegamos ahí a Grace Church, cuando fuimos a estudiar al seminario y estuvimos ahí varios años, pues ya sabíamos lo que nos esperábamos, lo que nos esperaba en cuanto a la doctrina. Pues un pastor por más de 50 y tantos años predicando fielmente, ¿verdad? Y otro hermano que estuvo aquí, Henry Tolopilo, por 27 años predicando fielmente ahí en el Ministerio Hispano, que por cierto les mandó saludos, dijo que se fue muy contento, feliz de la iglesia, agradecido con el Señor por la oportunidad de enseñar. Pero cuando llegamos ya sabíamos a qué íbamos. Una exposición fiel de la palabra, ¿verdad? Una predicación clara, precisa de la palabra de Dios. Pero lo que no nos esperábamos era el amor en la iglesia. Fue algo sorprendente, abrumador realmente, que cautivó nuestra vida, nuestro corazón, la manera en cómo los hermanos se amaban. Y yo creo que los hermanos que han ido a la conferencia expositores y a algunos otros eventos se han dado cuenta cómo los hermanos aman, sirven. Hay sus problemas, ¿verdad? Como en todas las iglesias, sus cositas, ¿verdad? Pero vas y te lleva la impresión de una iglesia que ama, que sirve, que está dispuesta a darse. Y ese es el resultado no de un humano en particular. Es el resultado de una exposición de 53 años de una predicación fiel de la palabra. Es el resultado de una predicación fiel de 27 años. La vida de esa iglesia. Y no es porque sea una iglesia como santurrona, ¿verdad? Pues es la iglesia donde nosotros ahí estuvimos por varios años y vimos. Seguramente hay más iglesias. Pero quiero que piensen, hermanos, en la necesidad que tenemos de ser expuestos a la palabra. Entre más somos expuestos a la Biblia, más estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Más Cristo está siendo formado en nosotros. Pero mientras más nos alejamos de la Biblia, pues la imagen distorsionada de Dios en nosotros está ahí estancada, ¿verdad? No estamos siendo transformados a la verdadera y real imagen de Dios, que es Jesucristo, mientras leemos su palabra. Pero mientras estamos aquí, como pues procuran estar desde temprano, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Es una obra de Dios. Bueno, pues Dios está haciendo una transformación en nosotros. Y quiera Dios que nunca nos conformemos, que siempre recordemos el estándar, el amor de Dios. Que veamos a Cristo, su cruz, su resurrección, su ascensión, y su promesa de regresar pronto por los suyos, cómo Él ahorita está preparando un lugar para nosotros y que todo eso nos motive para amarnos, para soportarnos, para cuidarnos, para edificarnos. Vamos a orar.